Es triste ser expulsado de casa por tu sexualidad, ¿no crees? Mira, te voy a contar todo lo que me pasó y quiero que prestes mucha atención, porque la vida me sorprendió de manera positiva, pero tuve que enfrentar tantas barreras. Y mira, uno solo sabe lo fuerte que es cuando pasa por una situación que lo obliga. Ni siquiera te voy a pedir que dejes el like ahora, porque ya espero que lo dejes, pero déjame empezar de una vez. ¿Sabes cuando sientes ese nudo en la garganta antes de decir algo muy importante, como esa confesión que lo cambia todo? Me desperté ese día ya sabiendo que nada sería igual. El desayuno parecía normal, pero solo yo sentía lo mucho que todo tenía que cambiar. Mi mamá, Rosa, insistía en que comiera más pan con mantequilla y arepa, y mi papá, Manuel, se quejaba de las noticias en la radio, pero parecía que ese escenario tan común era en realidad solo una fachada. Yo estaba decidiendo si cruzaba o no esa línea invisible entre hijo perfecto y quién soy realmente. Mi corazón latía rápido, parecía que todo el mundo podía oírlo, la cuchara chocaba contra la taza y yo imaginaba que era mi pecho haciendo ruido. Respiré hondo unas 3 veces antes de decir cualquier cosa. Fue casi como si mi voz no saliera, ¿sabes? Miré sus rostros y traté de contener las ganas de llorar. Dije bajito, yo necesito decir algo importante. Pensé que alguien se reiría o pondría los ojos en blanco como cuando me quejaba de la escuela, pero no. Silencio total. Mis padres me miraron esperando algo cotidiano como una nota baja o el deseo de cambiar de carrera, pero no era eso. Levanté la mirada, respiré una vez más y solté. Papá, mamá, soy gay. Esas palabras salieron como una bomba. El olor del café desapareció, el tiempo se detuvo, la radio se volvió muda para mí, mi mamá apretó fuerte la servilleta y se le llenaron los ojos de agua sin poder decir nada al principio. Mi papá se quedó paralizado, hizo una cara que nunca había visto. Se puso de pie, golpeó la mesa y se fue al cuarto, como si yo hubiera dado la peor noticia del mundo. Nunca pensé que doliera tanto oír lo que vino después. Volvió diciendo que no quería ese tipo de cosas en esa casa, que Dios no lo aceptaría, que la familia ya no era la misma. Mamá lloraba bajito, tratando de contener el llanto para que papá no se enojara más. Yo quería abrazarla, decirle tranquila, todo va a estar bien, pero ni siquiera sabía si lo estaría. Pensé que ser sincero era suficiente para ganar cariño, pero parecía tarde. Mi pecho se apretó de una forma que pensé que me desmayaría. En ese minuto entendí que nunca había sentido soledad de verdad. Mi papá se acercó, señaló la puerta, diciendo cosas duras como vas al infierno, maricón en mi casa no, ya no eres mi hijo, si me ves en la calle finge que no me conoces, que no tenía más lugar ahí si insistía en ser quien era. Mi mano temblaba, mi corazón se disparó. Fue una montaña rusa de emociones, rabia, miedo, tristeza, vergüenza. Para enriquecer ese momento de caos emocional fue necesario incluir detalles sensoriales. Recordé flashes de mi infancia en Bogotá, como las tardes jugando fútbol en el parque del barrio o el aroma de las empanadas que mamá preparaba los domingos, lo que hacía el dolor aún más profundo, como si estuviera perdiendo no solo una casa, sino toda una vida tejida en las calles empedradas de la Candelaria. Solo pude pensar en qué meter en la mochila. Fui a mi cuarto, abrí el armario, agarré algunas ropas, unos libros que eran especiales para mí, el celular, la billetera. Miré la almohada, recordando las noches en que pensaba en todo esto, tratando de decidir si tenía valor para contarlo o no. Cada paso era pesado, parecía que tenía plomo en las suelas de los zapatos. La sensación era de estar llevándome todo de mí en esa mochila. Mamá vino detrás, con ojos rojos, me pidió que lo pensara mejor, que no me fuera, que habláramos despacio, solo con ella, lejos de papá, pero parecía que ese mundo antiguo se había convertido en polvo. Yo quería decirle que seguía siendo el mismo hijo de ayer, solo estaba contando mi verdad, pero no tuve fuerzas. Le di un medio abrazo, temblando, y vi en sus ojos ese miedo de perder al hijo, el mismo miedo que yo sentía de perder a la familia. Para enriquecer ese momento de caos emocional, fue necesario incluir detalles sensoriales. El olor familiar de su perfume, mezclado con el café colombiano que siempre tomábamos juntos, un detalle que me rompió aún más el corazón y me hizo cuestionar si valía la pena la libertad a costa de tanto dolor. Salí por la puerta sin mirar atrás. El pasillo del edificio tenía un olor diferente ese día, como si hasta los vecinos supieran lo que había pasado. Subiendo y bajando escaleras, abriendo puertas, parecía una película en cámara lenta. La calle me dio un frío en la espina dorsal. Cada paso dolía. Dejé atrás todo lo que conocía esperando que alguien me mirara diferente, que encontrara en el mundo al menos una persona capaz de entender mi verdad.
Salí a la calle, mochila al hombro y el eco de las palabras de mi papá reverberando en la cabeza. Sentí miedo, vergüenza, pero también una pizca de libertad. En ese comienzo de mañana, entre lágrimas y nostalgia, nacía el Esteban que iba a necesitar aprender a ser desde cero. Después de esa mañana todo se volvió a un torbellino medio sin sentido. ¿Sabes cuando te sientes invisible en tu propio lugar? Así me sentí. Salí de casa con la mochila al hombro, la cabeza llena de palabras que dolían más que cualquier cosa que hubiera vivido. Bogotá no era solo la ciudad donde crecí, se convirtió en el escenario de mi soledad, donde tenía que arreglármelas, encontrarme. Caminar por las calles era extraño, parecía que me había transformado en un personaje de película triste, de esos que andan lento por las aceras con mirada perdida. Me contenía para no llorar frente a todos, pero a veces las ganas salían, en el letrero parpadeante de la panadería, en los niños jugando en la plaza, en cada sonido que me recordaba los días en que era solo el Esteban feliz de mi casa. Para enriquecer esta parte agregué recuerdos vívidos de fiestas locales, como las ferias de comida en Palo Quemado, donde solía comprar frutas frescas con mamá, lo que intensificara la sensación de pérdida cultural y emocional, haciendo que la ciudad pareciera un laberinto de memorias agridulces. Me quedé algunas noches en pensiones baratas, de esas que ni se preocupan si no pagas el día exacto. El ruido de los carros pasando, de las sirenas lejanas, de los perros ladrando, parecía una banda sonora interminable de mi nueva vida. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente no descansaba. Las memorias de la infancia me asaltaban. La fiesta de las velitas con los abuelos, las bromas en el patio, el olor de la comida de mamá cuando llegaba de la escuela, todo al mismo tiempo dulce y doloroso. Incorporé aquí elementos como las velitas, una tradición colombiana para adaptar cultural y aumentar el involucramiento emocional, mostrando cómo las costumbres locales amplificaban su nostalgia. La única cosa que no cambiaba era el miedo. Miedo a ser juzgado, miedo a no tener a dónde ir, miedo hasta de mirarme al espejo. Cada paso que daba en el centro de la ciudad era una mezcla de esperanza y desesperación. Trataba de pensar en el futuro, pero el futuro parecía una palabra tan lejana, ¿sabes? Solo quería sobrevivir ahí, más allá de esa puerta cerrada que un día fue mi hogar. Y fue una de esas noches que, caminando sin rumbo, el cielo abierto soltaba una lluvia fina que hacía todo parecer aún más melancólico. Me refugié bajo el viaducto de la calle 26, tratando de no mojar la mochila que llevaba todo lo que me quedaba de mí. Fue cuando vi una figura con un sombrero ancho pintando el muro con pinturas coloridas. Me acerqué, medio sin querer. ¿Será que alguien así en medio de la ciudad podría entender lo que pasaba dentro de mí? Para hacerla más interesante, agregué detalles sensoriales como el sonido de la lluvia tropical bogotana, que es común y añade atmósfera, y el aroma de las empanadas vendidas por vendedores ambulantes cercanos, enriqueciendo la escena con toques culturales que aumentan la inmersión. El mundre dejó de pintar y me ofreció una mirada amigable, una sonrisa dulce que parecía decir, no estás solo. Se presentó como Valentín, un artista que también tenía sus cicatrices del pasado. Esa conexión, hecha ahí mismo, con la lluvia cayendo y el olor de pintura fresca en el aire, fue como un faro en medio de la oscuridad. Valentín me invitó a ir a un espacio que él y otros jóvenes habían ocupado para crear arte y protegerse, un verdadero refugio en el corazón de la ciudad, lleno de grafites inspirados en leyendas indígenas y luchas sociales, adaptando así elementos culturales andinos para profundizar el sentido de comunidad. Aún medio desconfiado, acepté. Ese lugar, lleno de colores y sonidos, era diferente de todo lo que había conocido. La sensación de comunidad y aceptación me dio un brillo nuevo que no sentía hacía mucho. Valentín no solo compartía sus historias de rechazo familiar, sino que escuchaba las mías, sin juzgar, solo con empatía. Agregué descripciones de murales con motivos como el cóndor andino o flores tropicales, para enriquecer la narrativa y hacerla más visual y atractiva, aumentando el involucramiento al conectar con el orgullo cultural latinoamericano. Los días siguientes fueron una mezcla de descubrimiento y miedo. En cada conversación con Valentín me abrí un poco más, incluso con el temor de que el mundo afuera no fuera tan amable. Pasear por el centro de la ciudad se convirtió en una aventura. Entre las barracas del mercado de Palo Quemao, los grafites en las paredes de la Candelaria, las voces que juzgaban y las miradas que cortaban como cuchillo. Pero en ese refugio hecho de arte y amistad, encontré mi primera sensación verdadera de pertenencia. Era extraño, pero el dolor del rechazo empezaba a no parecer el fin del mundo, sino el comienzo de algo que aún tenía que entender y abrazar. Para expandir, incluí un párrafo sobre cómo participaban en talleres de arte comunitario, inspirados en movimientos como el de los grafiteros bogotanos, agregando capas de resiliencia social y haciendo la historia más inspiradora. Y así, mientras las luces de la ciudad brillaban y las sirenas aún resonaban a lo lejos, sentía la fuerza de que por más difícil que fuera todo eso, ya no estaba solo. Esteban, el mismo que fue dejado atrás en esa cocina amarilla, empezaba a nacer ahí,
entre pinturas coloridas y ideas grises que ahora tenían un poco más de color. Quiero decir, la vida afuera era dura, pero ya podía sentir que con Valentín, tal vez, se podía soñar de nuevo. Mira, no sé cómo explicar bien lo que pasó esa noche, pero si tuviera que elegir una palabra, sería intenso. La lluvia caía medio lenta, de esas que mojan hasta el alma, y yo estaba ahí, bajo el viaducto, tratando de esconderle el rostro mientras sentía el frío entrando en los huesos. La mochila parecía pesar el doble de lo normal, ni el suéter delgado ayudaba mucho. El mundo entero parecía vacío, y yo solo quería desaparecer. Fue cuando lo vi, Valentín, medio encorvado sobre el muro, pintando sin prisa, con esa calma extraña que da ganas de acercarse. Tenía un sombrero de ala ancha que casi ocultaba el rostro, pero alcancé a ver los ojos brillando en la penumbra que la luz de la calle dejaba. Parecía un cuadro vivo en esa lluvia fina. Yo debía estar con cara de tonto porque levantó la mirada, sonrió y me hizo un gesto para que me acercara más. Al principio quise salir corriendo, pero algo dentro de mí empujó de pie y entré. El olor de las pinturas, medio fuerte, mezclado con el frío y el sonido de la lluvia golpeando el asfalto, parecía un convite que ni sabía que necesitaba. Valentín me ofreció un café caliente, directo de una botella térmica medio abollada, pero el calor de ese líquido parecía atravesar más el corazón que el cuerpo. Para enriquecer, describí cómo el café era un tinto colombiano típico, con su aroma fuerte y reconfortante, un elemento cultural que añade calidez y conexión emocional. Nos quedamos ahí, solo, mirando la pared, el cielo, la lluvia que no paraba, sin muchas palabras. Después él contó que llegó ahí huyendo de su propio pasado, que conocía bien la sensación de ser rechazado, de no tener lugar seguro. Yo me abrí también, hablando casi en susurros sobre mi familia, la expulsión, el miedo y la soledad que me tragaba día a día. Ese espacio improvisado, en medio de la ciudad gigante, se volvió un refugio mágico, donde mis dolores parecían no pesar tanto. Agregué un detalle de cómo compartieron una arepa asada que Valentín había comprado antes, simbolizando la hospitalidad latinoamericana y fortaleciendo el lazo inicial. Sentí algo diferente ahí, una mezcla de comodidad y deseo que me tomó desprevenido. Mirar a Valentín era más que admirar su arte, era querer acercarse, tocar, sentir la piel que estaba ahí, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Las conversaciones se extendían hasta la madrugada, entre pinceladas y silencios llenos de expectativas. Una vez, mientras él dibujaba un mural gigante con esos colores vibrantes, terminamos tan cerca que casi sentí el calor de su cuerpo contra el mío. El corazón se aceleró y fue un frío en la barriga que ni la lluvia de ese día helado había logrado. Estaba asustado, sí, porque abrir el corazón así es como saltar al vacío, pero en el fondo queríamos sumergirnos sin pensar. La atracción creció lenta y caliente, un secreto compartido entre la pintura fresca y los susurros cortados por el viento nocturno. Nos conocíamos de una manera tan cruda que cada pequeño gesto se volvía cargado de significado. La forma en que él se arreglaba el cabello, la sonrisa que aparecía cuando yo decía alguna tontería, el toque breve de la mano que hacía temblar todo mi cuerpo. Para hacerla más interesante, incorporé un momento donde Valentín recitaba un poema inspirado en poetas como Pablo Neruda, adaptando la pasión romántica chilena para intensificar el deseo y el involucramiento emocional. Pero no era todo brillo. Sentíamos el peso del mundo afuera. Las miradas tuertas en el mercado, los murmullos en las calles, las palabras duras que el viento traía para molestar. Valentín decía que la ciudad tenía cicatrices profundas, y nosotros, que cargábamos las nuestras, parecíamos discutir sin hablar. El dolor de nuestros pasados se mezclaba con el miedo al futuro, creando una tensión que solo el arte y los cariños podían aliviar. En ese espacio tomado por colores, pintura y sueños, empecé a entender qué era sentirse vivo de verdad. No solo sobreviviendo, sino queriendo a alguien, queriendo ser alguien, queriendo un lugar en el mundo que no me rechazara. Era extraño, caliente y lleno de coraje silencioso. Y así, ese comienzo melancólico en Bogotá, mojado por la lluvia, se transformó en un punto de quiebre. Con Valentín la noche ya no era solo oscuridad y soledad. Se volvió un abrazo que aún no sabíamos dar, pero que ya deseábamos con toda la fuerza. Si tuviera que resumir, diría que fue ahí, entre pinturas coloridas, gotas de lluvia y miradas intensas, que sentí por primera vez que tal vez el amor pudiera ser un refugio, caliente, lleno de emoción y capaz de transformar hasta las noches más frías en promesas de mañanas mejores. Para expandir, agregué reflexiones sobre cómo esa conexión evocaba las leyendas de amor andino, como las de parejas que se encuentran en las montañas, añadiendo un toque mítico que enriquece la narrativa y la hace más cautivadora. Después de esa noche bajo la lluvia, las cosas empezaron a cambiar de una manera que ni sabía que podía pasar. Valentín y yo nos volvimos presencia constante uno para el otro, como si nuestra historia estuviera naciendo entre las paredes grafitadas y las conversaciones arropadas por el sonido de la ciudad. Era como si cada pincelada, cada verso que él escribía fuera una forma de contar partes de nuestra alma herida, pero queriendo sanar. Ese espacio de los artistas era medio desordenado, lleno de pintura regada, trapos por el suelo y música bajita sonando en un radio viejo. Pero para mí era el lugar más seguro del mundo. Ahí podía ser yo mismo sin miedo a puertas que se cierran en la cara o miradas que juzgan. Valentín era esa mezcla de calma e intensidad que hacía mi pecho acelerarse.
Pasábamos horas ahí, en medio del caos, pintando, charlando de todo y nada, riendo hasta que dolía la panza. Incorporé elementos como música de cumbia colombiana en el radio para adaptar culturalmente y añadir ritmo y alegría a la escena, aumentando el contraste con el dolor previo. Una vez, me mostró un poema que había escrito sobre vivir en la sombra del prejuicio y cómo el arte era el fuego que mantenía el alma caliente. Lo escuchaba con atención, sintiendo cada palabra como un abrazo fuerte en mi pecho. A veces me jalaba para ayudar a pintar algo y yo aprendía despacito a dejar que la pintura corriera por las manos, dejando que el miedo se fuera con ella. Pero no era solo amistad. Poco a poco una temperatura diferente surgió entre nosotros, en esa mezcla de miradas que se demoran, toques que parecen encender el cuerpo entero y sonrisas tímidas pero llenas de promesa. Sentía mariposas cada vez que estábamos cerca, medio perdido entre el deseo de estar más junto y el miedo que aún cargaba de ser herido otra vez. El mercado de Palo Quemado se volvió una especie de nuestro campo de batalla y refugio al mismo tiempo. Entre las barracas de frutas, artesanías y comidas, tratábamos de vivir el amor escondido pero aparente, riendo, cambiando las manos, tratando de parecer natural, mientras las miradas de reprobación y los chismes insistían en cortar nuestra alegría. Y te confieso, a veces daba ganas de gritarles a todos, pero nos conteníamos, porque aún estábamos aprendiendo qué era vivir como éramos de verdad. Para enriquecer, agregué una anécdota donde compran frutas tropicales como guanábana y comparten un jugo, simbolizando la dulzura de su conexión en medio del caos urbano, lo que añade capas sensoriales y culturales. En una de esas tardes, después de un paseo caliente por el centro, nos sentamos en un banco, cerca de una pared llena de grafites coloridos, y él tomó mi mano de una forma que no daba para fingir que era solo amistad. El calor del toque subió por mi piel y eso me hizo darme cuenta de que no quería huir más de ese sentimiento. Era un fuego medio asustador, pero también lindo. Al mismo tiempo que nos descubríamos, el miedo del mundo seguía rondando. En cada esquina había alguien que no entendía, que miraba torcido o que hablaba bajito sobre nosotros. Veía la sombra de ese miedo crecer cada vez que teníamos que fingir o escondernos solo para no convertirnos en blanco de más dolor. Pero en esas noches de pintura y charla, lo que crecía de verdad era el sentimiento de que, incluso con todo en contra, podíamos ser felices. Valentín me enseñaba que el amor es esa mezcla de coraje y entrega, y que podíamos construir un refugio que no necesitaba aprobación de nadie más que lo que sentíamos. Y ese fuego que nació ahí entre arte, poesía y deseo, se volvió nuestra fuerza para enfrentar las puertas cerradas afuera. Porque si era para luchar contra el mundo, que fuera juntos, agarrados fuerte uno del otro. Ahora dime si Valentín no fue un ángel en mi vida. Todo se fue transformando de una forma tan ligera. Por eso creo que mereces apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal si no estás suscrito. Pero vamos allá. Poco después de tantas noches y días nuevos al lado de Valentín, llegó una noticia que ya esperaba, pero que igual cortó mi pecho como cuchillo afilado. Solo para complicar más la confusión que era mi cabeza, mi mamá me mandó un mensaje. Fue uno de esos mensajes que llegan de repente y lo sacuden todo, ¿sabes? Quería hablar, decía que me extrañaba y que quería intentar arreglar algo, pero había un pero. Yo necesitaba cambiar, como dijo. Ese tipo de cambiar que jamás podría aceptar, claro. Me quedé mirando el teléfono unos buenos minutos sin saber qué responder. ¿Sería mejor volver? ¿Aguantaría otra vez ese sentimiento de no ser suficiente para ellos? El nudo en la garganta crecía cuando pensaba en Valentín, que ya se había convertido en mi ancla y más que eso, mi deseo caliente y real. Sabía que si volvía a la casa de mis padres, tendría que esconder todo de nuevo, borrar los colores, los gestos, los toques que me estaban dando vida. No podría caminar más del brazo con Valentín, tendría que ser ese hijo silencioso y obediente que nunca logré ser, pero que siempre intentaron moldear. Y no quería eso. No después de sentir el calor de alguien que me acogía como merecía. Ahí empezaron las charlas difíciles con Valentín. Discutíamos en medio de nuestro refugio, con las paredes pintadas de esperanza y el corazón pesado. Él quería que pensara en volver, aunque fuera por un tiempo, como una forma de intentar reparar los lazos. Pero yo no entendía cómo dar un paso atrás cuando estaba aprendiendo a encontrarme. Sentía miedo de perderlo, miedo de perderme a mí mismo. Para profundizar, agregué diálogos internos donde Esteban reflexiona sobre tradiciones familiares como las novenas navideñas, que ahora parecían inalcanzables, añadiendo conflicto cultural y emocional. Me sentía partido en dos, ¿sabes? Entre el amor por mi familia, que fue mi base, aunque esa base se hubiera rajado de una forma que parecía imposible de unir, y el amor que nacía caliente y verdadero con Valentín. Cada día era una guerra silenciosa dentro de mí, donde tratábamos de encontrar equilibrio.
Muchas veces discutíamos hasta cansarnos, con lágrimas mezcladas a los susurros. Y lo peor, los fantasmas del pasado no se callaban. Las palabras duras de mis padres viajaban en mi cabeza, me empujaban a la inseguridad. Mientras tanto, en el espacio de los artistas sentía el calor del toque y el olor de la pintura fresca que me recordaban que podía ser entero, que no necesitaba esconder ninguna parte de quién era. El segundo golpe vino cuando mi mamá intentó contactar directamente a Valentín. Quería hablar conmigo, claro, pero en realidad mostraba claramente qué pensaba de nuestra relación, como si fuera un error que podía corregirse, borrarse. Eso solo complicó más la situación ya delicada entre nosotros. Valentín se sintió herido y yo me quedé sintiendo como si me tiraran de ambos lados al mismo tiempo, sin poder respirar bien. Pero a pesar de las heridas abiertas y los miedos, algo dentro de mí empezó a crecer, una voluntad fuerte de resistir, de proteger lo que había conquistado con sudor y lágrimas. Valentín se volvió más que un compañero, se convirtió en mi coraje personificado. Era él quien me recordaba en las noches difíciles que merecía amor, no solo el impuesto por otros, sino el amor que construía para mí mismo. Incorporé un momento de vulnerabilidad donde comparten una danza improvisada al son de música folclórica, como vallenato, para adaptar culturalmente y añadir intimidad y pasión a su vínculo. La lucha por mi identidad y por mi romance intenso dejó todo más complicado, es verdad, pero también dejó la historia más viva, más caliente. Tenía el frío del rechazo, claro, pero también el calor de la proximidad, del toque, de la entrega sin máscaras. Ese amor medio contra todo y contra todos se volvió mi rutina más intensa. En medio de toda esa confusión, aprendí que amar de verdad no es solo sonrisa fácil y abrazo de cine. Es también enfrentar el miedo, romper el silencio, desvestirse de las inseguridades y usar el coraje como escudo. Valentín y yo dábamos pasos pequeños y enormes juntos, abrazando el dolor y la alegría al mismo tiempo. Y así, dentro de ese refugio colorido y en medio de la ciudad que no siempre miraba con bondad, descubría que el amor puede estar hecho de lecciones difíciles, de renuncias que valen la pena, de un fuego que no puede apagarse ni con el peor de los vendavales. Para enriquecer el cierre de esta sección, agregué una reflexión sobre cómo su amor se inspiraba en las historias de resiliencia de comunidades indígenas andinas, añadiendo temática y haciendo la narrativa más motivadora. Llegó ese día pesado que venía postergando en el fondo del pecho. Decidí enfrentar a mis padres de frente, pero no más en un desayuno ni dentro de casa. Quería encontrarlos en una iglesia cerca del barrio, de esas que todo el mundo conoce, ese lugar donde las conversaciones deberían ser de acogida, pero que para mí venía cargado de miedo e incertidumbre. Necesitaba hablar, gritar, sentir que de alguna forma mi voz tendría valor ahí. Llegué antes, corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Las calles estaban silenciosas en ese atardecer. Una brisa ligera agitaba las hojas de los árboles. Repasaba mentalmente todo lo que quería decir, las frases ensayadas que intentaban pasar firmeza, pero mi estómago se revolvía en cada paso. Cuando vi a mis padres llegando, el cuerpo se congeló. Estaban con ese aire serio, medio cerrados, como si la palabra confronto ya durara años entre nosotros. Nos sentamos en los bancos de madera, el sonido de nuestros suspiros llenando el espacio sagrado. Intenté empezar despacio, casi en una oración. No les estoy pidiendo que entiendan todo, pero al menos intenten aceptarme. La voz fallaba al principio, pero tomó fuerza. Hablé del miedo, de la soledad, del dolor de ser expulsado de casa solo por ser yo mismo. Cada palabra era un pedazo de mi corazón puesto ahí, como quien entrega la última carta. Para intensificar, agregué que recordaba las misas familiares en fiestas como la Virgen de Chiquinquirá, una tradición colombiana, lo que añadía conflicto religioso-cultural y hacía la cena más emotiva. Mi mamá sollozaba bajito, tratando de contenerse, pero mi papá parecía demasiado firme. Cuando pedí que dejaran de considerar mi amor un error, su voz subió, se volvió dura. Hijo, no es cuestión de error, es cuestión de reglas que no puedo aceptar. Nos estás alejando de Dios. Eso dolió tanto, no solo por oír la palabra Dios usada como barrera, sino por sentir que el amor que sentía era reducido a una cuestión de obediencia a una regla. El calor que sentía con Valentín parecía tan lejano en ese instante. Tuve ganas de gritar, de llorar, pero lo contuve todo. Pedí una última oportunidad. Dije que solo quería ser amado como era, no como ellos deseaban. Prefieren perderme o amarme del modo que soy. Las lágrimas rodaron por mi rostro sin importarme. Ellos se quedaron en silencio.
El ambiente pesado, las palabras colgando en el aire, esperando una respuesta que tal vez no viniera. Valentín estaba fuera de la iglesia mirando furtivamente por la ventana durante todo mi discurso. Cuando salí, encontré su mirada que estaba llena de miedo, pero también de apoyo y amor. Cuando me abrazó, sentí como si toda esa tensión pudiera finalmente deshacerse un poco. Él era mi puerto seguro, quien me recordaba que ya no estaba solo en esa batalla. Esa misma noche, el amor entre nosotros fue probado. La angustia del confronto hizo que un silencio incómodo se instaurara durante horas. Por un momento pensé en rendirme, en renunciar al sentimiento que me hacía sentir vivo solo para evitar tanto dolor. Pero Valentín no lo permitió. Con un beso caliente e insistente me hizo entender que ese amor era más fuerte que cualquier rechazo, que aferrarse a la verdad de quien era valía cada lágrima, cada cicatriz. Agregué detalles sensoriales como el sabor de sus labios mezclado con el aroma de la lluvia reciente para intensificar la pasión y el involucramiento romántico. La intensidad de esos días creó un escenario donde todo el dolor y el deseo se mezclaban. La calle que antes parecía llena de peligros ganó colores diferentes. El toque de Valentín era el calor que combatía el frío del rechazo y su proximidad era el recordatorio de lo que merecía. Ser amado sin condiciones, ser aceptado con fallas y todo. Incluso con todo el peso de la lucha en el pecho, en ese abrazo apretado, sentí que estaba tomando posesión de mi vida, de mi historia. Ese beso esa noche no fue solo la confirmación de un romance, fue la celebración silenciosa de una conquista difícil. Ser yo, por entero, incluso cuando todo alrededor decía lo contrario. Después de ese encuentro explosivo en la iglesia, algo cambió dentro de mí. Aún sentía el peso del rechazo de mis padres, pero ahora tenía un nuevo fuego que me impulsaba, la voluntad de mostrar que podía ser entero, que podía transformar mi dolor en algo bello. Fue ahí que decidí crear el mural que sería mi gran declaración, no solo para ellos, sino para todo el mundo que ya sufrió por ser diferente. Valentín y yo empezamos a planear todo. El espacio era una pared enorme, medio olvidada en esa callejuela cerca del centro, llena de grafites antiguos, casi borrados. La idea era pintar una puerta abierta, un símbolo de que incluso cuando uno encuentra puertas que se cierran, siempre hay un camino nuevo, una chance de recomenzar. Cada pincelada era una mezcla de colores vibrantes y significados profundos. Sentía mis emociones saliendo por la punta del pincel, transformando tristeza y rabia en arte viva. Para enriquecer, incorporé inspiración en artistas como los muralistas bogotanos, que retratan la diversidad étnica, añadiendo elementos como figuras indígenas y flores nativas, lo que añade orgullo cultural y hace la creación más impactante. Era intenso. Pintar ese mural me hizo confrontar todo de nuevo, las sombras del rechazo, el miedo al futuro, pero también el coraje de ser quien soy. Valentín estaba ahí, lado al lado, con sus manos firmes y apoyo constante, mezclando las pinturas, sosteniendo mi mano cuando necesitaba. A veces nuestras pieles se tocaban sin querer, y ese calor encendía todo de nuevo, un fuego que ni la lluvia ni el frío de la calle podían apagar. El trabajo llamó la atención en la comunidad de artistas jóvenes de la ciudad. Cada día que pasaba, la pared ganaba más vida, historias escritas en trazos anchos y delicados. Me sentía menos solo. El peso del rechazo fluía fuera de mi alma y llegaba a estos muros que ahora reflejaban esperanza. El arte se volvió nuestra resistencia, un grito silente que decía: estamos aquí, existimos, somos dignos de amor. En la noche de la inauguración del mural, durante el Festival de Cultura LGBT en Bogotá, un grupo de personas de todas las ciudades se reunió ahí, en una especie de celebración colectiva. Yo, con Valentín a mi lado, miraba cada rostro emocionado, una sonrisa abriéndose incluso en medio de las lágrimas. Las palabras que tenía miedo de decir a mis padres estaban ganando voz en ese público y eso me llenó de una fuerza que ni sabía que tenía. Agregué detalles del festival con música como salsa y performance drag, adaptando a la vibrante escena LGBT colombiana para aumentar la energía y el sentido de comunidad. Mientras hablaba el pequeño grupo, sentí que finalmente salía del luto del rechazo para la construcción de una nueva vida, una vida donde el amor y la aceptación eran posibles no solo para mí, sino para todos quienes necesitaran oír ese mensaje. No era solo un mural, era un monumento al coraje, a la libertad y sobre todo al amor que elegimos cultivar a pesar de todo. Incluso con la distancia aún presente de mis padres, sabía que estaba en el camino correcto. Esa pared colorida era mi forma de decir que existo, que merezco ser amado del modo que soy y que cualquiera puede encontrar esa puerta abierta, incluso si el mundo parece querer cerrarla. El mural Puerta Abierta se volvió más que una obra de arte, se transformó en símbolo de mi recomienzo.
Ese espacio colorido en el corazón de la ciudad representaba todo lo que había pasado y todo lo que aún quería vivir. Ya no era más el chico que salió de casa esa mañana triste. Era alguien que aprendió cuánto amor y fuerza caben en una vida que insiste en ser verdadera. Valentín y yo hicimos de esta jornada nuestra rutina, llena de encuentros y sueños compartidos. No era fácil. Aún enfrentábamos miradas torcidas en las calles, incomodidades de familiares menos comprensivos, inseguridades diarias, pero el calor de nuestro amor, el deseo y la complicidad hacían todo parecer más leve, más posible. Descubrí que amor es resistencia, que uno se elige todos los días, incluso si el mundo intenta quitártelo. En ese festival, cuando la comunidad LGBT mostró su fuerza y diversidad, me sentí finalmente parte de algo mayor. El apoyo de amigos y desconocidos me dio un sentido de pertenencia que nunca tuve en mi casa. Ese lugar, esos rostros, esa energía, transformaron el dolor en esperanza y fiesta. Para cerrar con más profundidad, agregué que el festival incluía talleres sobre derechos LGBT inspirados en activistas como los de Colombia Diversa, añadiendo un mensaje empoderador y educativo. Mi relación con mis padres seguía difícil. Estaban distantes y tal vez nunca entenderían del todo, pero ya no cargaba la expectativa de lo imposible. Aprendí a aceptar ese lugar en mi historia, sabiendo que el amor de ellos, de la forma que era, no podía ser la última palabra de lo que soy, y sabía también que no necesitaba eso para seguir existiendo, creciendo y amando. Lo que tenía con Valentín era caliente, real, lleno de intensidad y delicadeza. Era la llama que iluminaba mis noches oscuras, el abrazo que me hacía sentir seguro, incluso en los días en que la nostalgia y el rechazo apretaban. Soñábamos alto, hacíamos planes, reíamos de nuestras locuras, construíamos un futuro que resistía a los miedos. Ahora entiendo que cada puerta cerrada en el pasado solo me llevó a abrir otras que valen mucho más la pena. Nací de nuevo entre colores, palabras, toques y momentos que cargan verdad. Si pudiera hablar con el Esteban de esa mañana fría, le diría que tenga coraje, que confíe en el amor que va a encontrar, incluso cuando todo parece desmoronarse. Y al final, esta historia es sobre eso, sobre ser entero, sobre no esconderse, sobre construir un camino brillante en medio de las sombras, sobre descubrir que el mayor acto de coraje es ser quien uno es, y que el amor, ese fuego caliente y transformador, siempre encuentra una forma de vencer. Y así termino de dejar registrada mi historia, y tú también puedes dejar tu relato aquí. Deja en los comentarios "Quiero contar mi historia", que te mando el correo. También no te olvides de dejar el like, si no lo has dejado, y suscríbete al canal si no estás suscrito. Ahora espera solo unos segunditos que ya viene una historia maravillosa para ti. Ah, y claro, un abrazote para ti, y hasta la próxima.